Me llamo Amalia Vergara y cumplí 70 años la primavera pasada. La gente dice que parezco más joven, aunque creo que solo quieren decir que escondo bien mis achaques. He vivido en San Miguel de Allende toda mi vida, un lugar donde las bugambilias estallan en colores chillones cada primavera y el aire lleva el aroma a tierra mojada por las tardes. Ahora lleno mis días pintando acuarelas, cuidando el pequeño jardín de rosas frente a mi casa y leyendo junto al río Lerma cuando el clima lo permite. La calma me sienta bien, aunque nunca imaginé que terminaría siendo sinónimo de invisible. Esa mañana empezó como cualquier otra. Puse la tetera en la estufa. Me di cuidadosamente el té de manzanilla en mi tetera azul descascarada y abrí la ventana de la cocina. El sol de abril entraba en rayos dorados sobre la mesa. Un comienzo tranquilo, hasta que mi celular vibró con una notificación. Era de mi cuñada, Clara, que nunca ha entendido el arte de la discreción. Una etiqueta en Facebook. Toqué la pantalla sin pensar, esperando ver una foto de su perro. Pero lo que apareció me dejó helada. Un patio bañado por el sol, lleno de rostros que conocía demasiado bien. El pie de foto decía: celebrando el despedida de soltera de Jimena. Un día perfecto, Jimena. Mi única hija. Parpadeé, convencida de que había leído mal, pero la siguiente imagen apareció mis primos. Vecinos de siempre. Mujeres de mi grupo de la iglesia. Todos reunidos alrededor de mesas adornadas con manteles blancos. Flores de coral y menta desbordaban los centros de mesa. Copas de vino brillaban en un brindis. Cada foto tenía ahí a alguien que yo conocía. Sonrisas, copas alzadas, brazos abiertos. Y ninguno de ellos era yo. La tetera chilló a mis espaldas, pero no me moví. Conté los rostros en las fotos. 31, 32, 34. Reconocí a personas que no veía en años. Hasta la tía Rosario, que necesita un bastón para cruzar una habitación. Estaba ahí, acompañada. Puse el celular en la mesa, mis manos temblando, la luz de la pantalla manchando la madera pulida. Le había enviado a Jimena una tarjeta el mes pasado, escrita a mano, con rosas prensadas de mi propio jardín. Me ofrecía ayudar con el diseño de sus invitaciones, como lo había hecho para tantas bodas de amigas cuando aún daba clases de arte. Ella me agradeció vagamente. Dijo que ya lo tenían resuelto. Ni una palabra sobre esta despedida. Vertí el agua hirviendo sobre las hojas de té con mano firme, aunque mi pecho estaba lejos de estarlo. El aroma subió, familiar y reconfortante. Pero no pude tomar un sorbo. La taza quedó intacta mientras las imágenes se grababan en mí, mi hija rodeada, celebrada, adorada, sin mí, al principio. Me dije que debía ser un descuido, un malentendido, pero las fotos eran demasiado elaboradas, demasiado cuidadosamente planeadas, demasiado públicas. Esto no era un error, era intencional. Me senté en una silla, la madera fresca bajo mis manos. Mi reflejo temblaba en la taza de té, como alguien que ya no reconocía. Mi hija se preparaba para casarse, y el único papel que me habían dado era el de la ausencia. El silbido de la tetera aún resonaba débilmente en mis oídos cuando volví a tomar el celular. Mi dedo flotando sobre el contacto de Jimena. Sabía lo que tenía que hacer. El celular pesaba en mi mano, como si hasta el plástico se resistiera a lo que estaba por hacer. Miré el nombre de Jimena en la pantalla. El dedo suspendido sobre el botón verde. Mi hija, mi única hija. La niña que solía dejar garabatos de acuarela en el refrigerador y me llamaba su lugar seguro. Ahora, a los 35, era gerente de un banco, con tacones relucientes y una voz que podía cortar mármol. Presioné llamar,
4 tonos se alargaron como una eternidad antes de que contestara. ¿Mamá? Su tono era seco, sin calidez. ¿Todo está bien? Tragué el nudo en mi garganta. Acabo de ver las fotos. Jimena, la despedida. Todos estaban ahí, tus primos. La tía Rosario. Hasta la señora Morales de la iglesia. ¿Por qué no me invitaron? El silencio que siguió dolió más que cualquier palabra. Escuché su suspiro, leve e impaciente. Mamá, no querías hacer esto por teléfono. No querías hacerlo en absoluto. Susurré, aunque mi voz tembló. No me dijiste nada. Su respuesta vino con un filo quebradizo. Porque cada vez que te incluimos, todo termina siendo sobre ti. La despedida debía ser sobre mí. Por una vez, mi pecho se apretó. Sobre ti, Jimena. Nunca... No me cortó. Su interrupción afilada. Practicada. La tía Clara lo dijo perfectamente. Siempre encuentras una forma de atraer la atención. Aunque no lo quieras. Mencionas a papá. O tus pinturas. O algo triste. Y de repente el ambiente cambia. Esto debe ser alegre. No puedo arriesgarme a que tú lo arruines, arruinarlo. Las palabras picaron como sal en una herida abierta. Me obligué a mantener la calma. Jimena, te envié esa tarjeta. Me ofrecí a diseñar tus invitaciones. Quise ayudarte, darte algo de mí. Eso no es arruinar nada. Eso es amor. Al otro lado, la escuché inhalar, lenta y exasperada. Mamá, el amor contigo es complicado. La gente lo nota. Tú cargas un peso. Y no quiero eso siguiéndome al altar. Presioné mi palma contra la mesa, anclándome contra las ganas de llorar. Entonces prefieres borrarme por completo. Fingir que no existo. Ella dudó. No es eso. Es solo más sencillo sin ti ahí. Sencillo. La forma en que lo dijo. Como si mi ausencia fuera una solución. Soy tu madre, dije. Bajito pero firme. Te traje al mundo. Estuve en las gradas en cada obra escolar. Cada partido de fútbol. Te ayudé con tus solicitudes para la universidad. Trabajé turnos dobles para mantener esta casa después de que tu padre murió. Y ahora soy demasiado complicada para estar en el mismo cuarto mientras celebras su respiración se cortó. Pero solo por un segundo. Aprecio todo lo que hiciste. Pero esto es diferente. Necesito un día que sea mío. Sin drama, sin tensiones. La tía Clara y papá están de acuerdo. Es la mejor decisión. Papá, el hermano de mi difunto esposo. Su tío. Saber que él también se había sumado a este coro de desaprobación me revolvió el estómago. Mejor para quien pregunté, porque no es mejor para mí. No todo es sobre ti, mamá dijo fríamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración, estable y segura, mientras la mía salía entrecortada, desigual. Finalmente. Habló de nuevo, más suave pero resuelta. Por favor, no hagas esto más difícil. Necesito que lo aceptes. Quédate en casa. Mamá, déjame tener esto sin preocuparme por lo que dirás o cómo me mirarás. Cerré los ojos. La tetera seguía en la estufa. Mi té olvidado hace mucho. Pensé en la silla vacía en esas fotos. La que debería haber ocupado. Está bien, dije. Aunque mi voz sonaba ajena. Si eso es lo que quieres... Hubo alivio en su respuesta. Demasiado rápido para ocultarlo. Gracias. Sabía que entenderías. Pero no entendí. Terminé la llamada antes de que pudiera decir más, mirando mi reflejo apagado en la pantalla negra. Ya no era solo una excluida. Oficialmente, me habían convertido en la villana de la historia de mi propia hija. A la mañana siguiente, el teléfono sonó justo cuando regaba las rosas en mi porche. Consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero el número era de mi prima Rosario. No hablábamos en meses.
y una parte de mí aún se aferraba a la esperanza de que alguien de la familia me defendiera. Amalia empezó, su voz cargada con ese tono cuidadoso de quien trae malas noticias. Quise llamarte antes de que lo escucharas por otro lado. Me apoyé en el barandal del porche. ¿Escuchar qué? ¿Que no estarás en la boda de Jimena? La gente está hablando. Solo pienso... Hizo una pausa, aclarándose la garganta. Creo que podría ser lo mejor. Lo mejor. Las palabras se retorcieron como un cuchillo. Lo mejor, repetí. Mi voz más filosa de lo que pretendía. Rosario. Soy su madre. Lo sé, dijo rápido, como si lo hubiera ensayado. Pero sabes cómo son las cosas contigo. No es tu intención. Pero a veces haces todo más pesado. Jimena merece un día ligero. Miré las rosas, sus pétalos abriéndose al sol matutino, y sentí un escalofrío recorrerme. Has hablado con Clara, Rosario, no lo negó. Ella solo está preocupada. Amalia, todos lo estamos. Nadie quiere que este día se arruine por... Dudo, buscando una palabra. Por drama. Drama. La etiqueta se asentó sobre mí como un manto pesado. Había pasado mi vida evitando conflictos, tragándome mi propio dolor para que otros brillaran, y ahora estaba aquí, definida como la nube de tormenta en cada cuarto. Nunca he alzado la voz en un evento familiar, dije, mi tono calmado pero mi corazón latiendo fuerte. Nunca he hecho una escena. Tú lo sabes, no necesitas alzar la voz, respondió Rosario suavemente. A veces es solo la forma en que miras las cosas. ¿Cómo traes recuerdos viejos? Eso incomoda a la gente. Incomoda. Ese era el crimen. No la crueldad. No la traición. Solo mi existencia como un recordatorio de cosas que preferían no enfrentar. Amalia continuó, bajando la voz. No quiero molestarte, pero si insistes en esto, solo lo empeorarás. La gente dirá que estás amargada. Dirán que intentas arruinar la felicidad de Jimena. No quiero eso para ti. Una advertencia disfrazada de amabilidad. Gracias por tu preocupación, dije finalmente, mi voz cortante. Pero no necesito que me protejas de la alegría de mi propia hija. Hubo un instante de silencio antes de que susurrara. Por favor, solo déjalo ir. Por el bien de todos. Y la línea se cortó. Me quedé en el porche. El celular aún pegado a mi oreja mucho después de que la llamada terminó. Las rosas goteando agua a mis pies. Por el bien de todos. Para la tarde, los murmullos se habían extendido más. Una vecina que conocía desde que Jimena estaba en secundaria me abordó en el mercado. Su sonrisa demasiado tensa. Sus palabras demasiado escogidas. Amalia. Querida, escuché sobre la boda. A veces es mejor mantener las cosas simples. ¿Sabes menos alboroto así? Asentí, aunque mis mejillas ardían. A donde fuera. Parecía. La gente ya había sido informada, ensayada y alineada con una historia donde yo era la difícil. El problema a manejar. De vuelta en casa, puse las compras en la encimera y miré la foto enmarcada de Jimena en mi refrigerador el día de su graduación de preparatoria. La borla del birrete balanceándose mientras reía a la cámara. En ese momento, recordé lo orgullosa que estaba cuando me dio su diploma, susurrando. Lo logramos. Mamá. Ahora, esa misma hija le decía a quien quisiera escuchar que mi presencia era una amenaza. Me apoyé en la encimera, la casa en silencio a mi alrededor, y dejé que el peso se asentara. Me estaban borrando en tiempo real, y mi familia sostenía la pluma. La semana pasó en fragmentos. Regar las rosas, hacer bocetos sin pensar en la mesa de la cocina, recorrer los pasillos del mercado del vecindario, comprando cosas que no necesitaba solo para escuchar la voz de la cajera. Cada momento se sentía apagado, como si la vida ocurriera detrás de un cristal. El viernes por la tarde,
Trabajaba en unas acuarelas del río Lerma, pincel en mano, pero la mente vagando cuando mi celular vibró en la encimera. Una vista previa de mensaje brilló. No olviden traer el champagne para el sábado. Fruncí el ceño, limpiándome las manos en un trapo, y abrí el chat grupal. Los nombres en la parte superior me hicieron dar un vuelco. Jimena, tía Clara, la hermana de mi madre, Rosario. Y yo... debió ser un error incluirme. Mi dedo dudó mientras aparecía el siguiente mensaje. Azul brillante en la pantalla. Menos mal que no invitamos a Amalia. Menos drama que manejar. El cuarto se ladeó. Agarré el borde de la encimera para estabilizarme. El celular quemándome en la mano. Por un momento, me dije que lo había leído mal, que las palabras eran más duras en texto de lo que pretendían ser. Pero antes de que pudiera respirar, otro mensaje siguió. Exacto. Sofía dijo que está aliviada. Una complicación menos. Sofía, mi propia hija, su nombre ahí, como si su ausencia en mi vida no fuera suficiente. Como si necesitara una confirmación digital. También. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Toqué la pantalla rápido. El dedo torpe buscando los botones. Captura. Otra. Cada una guardada como evidencia, en un juicio que nunca quise, pero sabía que algún día necesitaría. El sonido del obturador resonó en la cocina. Pequeños clics metálicos marcando el momento en que mi duda se evaporó. No me habían olvidado. No me habían pasado por alto. Me habían borrado deliberadamente. Con gusto. Lo bastante público como para ponerlo por escrito. Me hundí en la silla más cercana. El pincel aún manchando mis dedos con pigmento azul. La acuarela se desangró en la página. Un río desdibujándose en rayas sin forma. Reflejaba el borrón detrás de mis ojos. Todo empañado más allá del reconocimiento. El chat se quedó en silencio un momento. Luego, una nueva notificación. Uy, grupo equivocado. Un instante después. Los mensajes incriminatorios desaparecieron, reemplazados por una sola palabra. Eliminado, pero no antes de que los tuviera guardados. Pruebas. Miré los rectángulos brillantes en mi galería de fotos. Cada imagen nítida e innegable. Mis manos dejaron de temblar mientras una calma extraña me envolvía. Esto no era paranoia. No era yo haciendo todo más pesado. Era una traición en sus propias palabras. El silencio de mi casa se cerró sobre mí. Roto solo por el leve tic-tac del reloj en la pared, pensé en la llamada de Rosario esa semana. Sus suaves advertencias sobre drama. Pensé en la voz cortante de Jimena. Su insistencia en que arruinaría su día. Y ahora aquí estaba. El coro escrito. Despojado de pretextos. Puse el celular boca abajo, alejándolo de mí. Pero minutos después, lo volví a tomar, revisando las capturas, como si las imágenes pudieran cambiar cada vez que las miraba. No lo hicieron. Estaban ahí como piedras afiladas, cortando cada vez que las tocaba. Cuando cayó la noche, la acuarela en la mesa se había secado en un borrón irreconocible de azules y grises. La dejé ahí, intacta. Mi celular descansaba a su lado. Pantalla negra, escondiendo la evidencia dentro como un arma secreta. Sabía que esto lo cambiaba todo. El siguiente paso no estaba claro si confrontarlos, exponerlos o simplemente mantener mi silencio. Pero por primera vez en semanas. Ya no cuestioné si lo estaba imaginando todo. Ellos mismos habían escrito la verdad. Y yo la tenía, congelada en píxeles. Esperando. No dormí mucho después de las capturas. Las repasé en mi mente como conchas dentadas. Lo bastante afiladas para cortar sin importar cómo las sostuviera. Al amanecer, tomé una decisión: iría a la casa de Jimena y la enfrentaría directamente. El trayecto por San Miguel de Allende
se sintió más largo de lo habitual. Las calles empedradas, flanqueadas por casas coloniales, pasaron como un borrón, sus colores vibrantes apenas registrados. Jimena y Esteban habían comprado su casa hace 3 años. Una colonial, ordenada con ventanas blancas y un césped que nunca parecía habitado. Estacioné en la banqueta, respirando hondo antes de tocar. Esteban abrió la puerta. Siempre cortés, aunque su cortesía llevaba una rigidez que no podía ignorar. Amalia dijo, haciéndose a un lado: «Jimena está en la cocina». Entré. El aroma a limón pulido y algo horneándose llenando el aire. Las paredes del pasillo estaban llenas de fotos. Jimena con su toga de graduación, Jimena y Esteban en la playa, Jimena posando con sus colegas en la gala navideña del banco. Ni un solo marco me mostraba. Incluso las fotos de infancia habían sido cuidadosamente seleccionadas. Jimena con su padre, Jimena con amigos de la escuela, Jimena en recitales de piano. Yo había sido recortada, como si nunca hubiera estado detrás de la cámara o la hubiera llevado a esos recitales. Jimena estaba en la isla de la cocina, arreglando queso y galletas en una charola. Levantó la vista, su expresión tensa. «Mamá, deberías haber llamado antes de venir. Pensé que sería mejor cara a cara», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que sentía. Esteban se quedó cerca de la puerta, claramente inseguro de si quedarse o retirarse. Jimena le dio una mirada que lo despidió, y él se deslizó hacia la sala. Vi los mensajes, dije bajito, poniendo mi celular en la encimera pero sin encenderlo. Los que hablaban de mí, de cómo soy menos drama si no estoy. Las manos de Jimena se congelaron en la charola. Luego exhaló y siguió arreglando galletas, como si ordenar comida pudiera ordenar la conversación. No debías ver eso, pero lo vi. Puso la charola con un golpe seco. «Mamá, no fue con mala intención. Solo pensamos, sería más fácil, para todos». «¿Más fácil?», pregunté. «¿Borrar a tu propia madre?». Sus ojos se encontraron con los míos, fríos y deliberados. «No lo hagas sonar así. ¿Sabes cómo se pone tenso todo cuando estás cerca?». La tía Clara dijo. La corté. No me importa lo que dijo Clara. Me importa lo que tú crees. Jimena apretó los labios, su mandíbula trabajando. «Creo que traes cosas a un cuarto que no pertenecen ahí. Agarras la muerte de papá. Hablas de luchas cuando la gente solo quiere celebrar. Y sí, a veces incomodas. No quiero eso en mi día de boda». Sus palabras cayeron como piedras. Sentí mi cuerpo encogerse bajo su peso, aunque me obligué a mantenerme erguida. «Entonces, mi amor por tu padre, mi honestidad sobre mi vida, eso es lo que llamas incomodidad. Eso me hace indigna de un lugar en tu mesa». «No es cuestión de indigna», dijo, su voz tensa de exasperación. «Es querer un día libre de complicaciones. Un día donde no tenga que preocuparme si vas a suspirar, o llorar, o recordarme todo lo que no es perfecto». La humillación fue aguda, pero bajo ella se movía algo más frío claridad. Esto no era solo sobre una fiesta. Era sobre reescribirme en el papel que necesitaban la complicación, la carga, la sombra. Tomé mi abrigo, forzando mis manos a no temblar. Si crees que arruinaría tu felicidad solo por existir a tu lado, entonces no hay nada que pueda decir para cambiar tu opinión. Los hombros de Jimena se suavizaron por un instante, pero no me alcanzó. Solo dijo mamá: «Por favor, no hagas esto más difícil». Difícil, como si yo fuera la que tallaba la distancia en piedra. Caminé hacia la puerta, cada paso pesado pero deliberado. Detrás de mí, la casa olía a chiles, a limón y asado, pero para mí solo cargaba la amargura de no ser bienvenida. En el porche, cerré la puerta suavemente detrás de mí, el clic final y pequeño, como el sellado de una tumba. El domingo siguiente caminé a la iglesia de San José,
la capillita de adobe donde he ido desde niña. Pensé que un banco familiar, un himno que sabía de memoria, podría calmar el dolor que se había instalado en mi pecho. Pero incluso ahí, en el santuario donde alguna vez encontré consuelo, sentí el cambio. Empezó con una mirada a 2 mujeres del coro, susurrando detrás de sus misales. Sus ojos se desviaron hacia mí, luego rápidamente a otro lado, como si las hubieran atrapado mirando algo vergonzoso después del servicio, mientras me servía un café aguado de la iglesia. La señora Morales me palmeó la mano con demasiada dulzura. «No te preocupes, querida», dijo, su voz goteando lástima. Las bodas sacan todo tipo de sentimientos. Sus palabras parecían inofensivas, pero la forma en que enfatizó sentimientos me dijo que ya había oído una versión de la historia. Para el miércoles, los rumores habían tomado forma. Mi vecino, don Javier, me detuvo junto al buzón. Amalia dijo con suavidad: «No dejes que la gente te afecte. Dicen cosas cuando las emociones están a flor de piel. Los celos son una palabra fea, pero la gente la usa con demasiada facilidad». Me quedé helada. Las cartas apretadas en mi mano, las enredaderas trepando por su reja, meciéndose en la brisa primaveral. Celos. La palabra retumbó en mis oídos. Había sacrificado, ahorrado y dado todo por Jimena toda su vida. Los celos nunca habían cruzado mi corazón, pero ahora los habían puesto a mis pies, como una mancha que no podía lavar. El golpe final vino de un lugar que nunca esperé. Mi nieta, Sofía, de solo 10 años, vino a visitarme una tarde mientras Esteban hacía mandados. Nos sentamos en la mesa de la cocina, coloreando como solíamos hacer. Ella se acercó, bajando la voz como hacen los niños cuando saben que llevan un secreto. Abuela susurró: «La tía Clara dijo que no te gusta cuando mamá es el centro de atención. Dijo que intentas robárselo». El crayón se rompió en mi mano. Forcé una sonrisa calma para que Sofía no viera el temblor en mí. «Eso dijo», asintió, sus trenzas rebotando. «Pero le dije que no es verdad, porque tú siempre aplaudes más fuerte por mamá». Volvió a su dibujo. Ajena cómo sus palabras me vaciaron. Me excusé al fregadero de la cocina, abriendo el grifo para que el ruido del agua cubriera el sonido de mi respiración quebrándose. Mi propia nieta inocente. Repitiendo lo que había oído ahora formaba parte del guión que escribían sobre mí. Un guión en el que no tenía mano. Una historia que me pintaba no como una madre que amaba demasiado, sino como una mujer celosa que no soportaba la alegría de su hija. Esa noche, después de que Sofía se fue, caminé por mi casa tocando los objetos que me anclaban a mi verdad, la colcha que cosí con los vestidos de infancia de Jimena, las acuarelas que ella firmó con letras torcidas, la mecedora donde la abracé durante noches de fiebre. Ninguna de esas cosas encajaba con la historia que contaban. Sin embargo, los susurros fuera de estas paredes crecían cada día, hasta que incluso yo comencé a preguntarme si mis propios recuerdos podían resistirlos. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, viendo las farolas encenderse. El chisme se extendía como una marea, borrando la versión de mí que había vivido durante 70 años y reemplazándola con algo retorcido, irreconocible. Y por primera vez, temí que si no luchaba por mi propia historia, podría perderla por completo. Para el viernes, el peso de la semana me había sumido en el silencio. Me movía por la casa como una sombra, ordenando rincones que no lo necesitaban, reorganizando libros en estantes que nadie más vería, los susurros en la iglesia, las miradas de lástima en el mercado. Las palabras inocentes de Sofía se pegaban a mí como ropa húmeda que no podía quitarme. Justo antes del atardecer, alguien tocó a la puerta. Al abrir,
Remedios estaba ahí con una bolsa de papel apoyada en la cadera. Era mi vecina que es a 2 casas. Una enfermera jubilada con ojos agudos y una risa que aún llenaba cualquier cuarto. «Traje sopa de pollo», dijo, entrando a la sala-cocina como si fuera su casa. «Pareces no haber comido algo decente en toda la semana». Casi protesté, pero el aroma hasta tomillo y ajo que salía de la bolsa disolvió mi objeción. Desempacó los recipientes como si viviera ahí, sacando platos y pan. Pronto, llevamos todo al balcón, donde la brisa traía un toque del río. Comimos en silencio un rato, el cielo tornándose en tonos de violeta. Remedios dejó su cuchara y me estudió. «Bueno, suéltalo. Has estado caminando como si estuvieras bajo el agua». Intenté esquivarlo, pero la verdad salió más rápido de lo que esperaba. La despedida a la que no me invitaron. La llamada con Jimena. Las capturas de pantalla. Los chismes. Lo que Sofía había repetido. Para cuando terminé. Mi plato estaba vacío. Mi garganta seca. Remedios alcanzó la botella de vino que había traído, sirviendo 2 copas. Deslizó una hacia mí y levantó la suya. Por sobrevivir a los dimes y diretes familiares, dijo con tono sombrío. Logré una sonrisa, pero no duró. Remedios. Me están pintando como celosa, inestable. Hasta mi nieta lo escucha. ¿Y si todos les creen? Se recostó en su silla, entrecerrando los ojos. Eso no son dimes y diretes familiares. Amalia, es abuso emocional, llámalo por su nombre. Las palabras me golpearon como una campana, claras y resonantes. Abuso emocional, nadie lo había nombrado antes. La miré, parpadeando. ¿Abuso? ¿No es demasiado fuerte? No cuando reescriben tu historia para verse mejor, dijo con firmeza. No cuando te aíslan. Dicen a todos que tú eres el problema y te hacen dudar de tus propios recuerdos. Eso es abuso. Lo vi en el hospital todo el tiempo, pacientes convencidos de que no valían nada, porque alguien cercano necesitaba que se sintieran pequeños. Apreté el tallo de mi copa. Escuchar eso tan claramente deshizo algo dentro de mí. Entonces no soy yo, susurré. No es solo yo. Claro que no eres tú, dijo Remedios. Su tono se suavizó, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los míos. Tú criaste a esa niña, le diste todo, y ahora te trata como chivo expiatorio porque es más fácil que enfrentar su propia culpa. No te atrevas a cargar con ese peso por ella. El aire nocturno estaba fresco contra mi piel, pero un calor se extendió en mí mientras sus palabras se asentaban. Por primera vez en semanas, me sentí vista, no compadecida, no juzgada, solo entendida. Nos quedamos ahí mucho después de recoger los platos, bebiendo vino mientras los grillos cantaban abajo. Remedios me contó de sus años como enfermera, los pacientes por los que luchó cuando nadie más lo hacía. Prometió que, vecina o no, también lucharía por mí si lo necesitaba. Cuando finalmente se fue, la casa no se sintió tan hueca como antes. La vi caminar por el sendero, su figura firme bajo la luz de la farola, y sentí algo moverse dentro de mí, algo que pensé que había perdido. No era esperanza, no aún, pero quizás el comienzo del valor. La semana siguiente, decliné 2 invitaciones. Una era para el juego de cartas mensual que Clara aún organizaba en el salón de la iglesia. La otra para un convivio, donde se rumoraba que Jimena aparecería. En años pasados, habría ido por obligación, sonriendo cortésmente ante los cumplidos con doble filo y las preguntas punzantes. Esta vez, escribí notas breves. No podré asistir. Que tengan una buena noche. Por primera vez, no expliqué. El silencio posterior fue inquietante al principio. Mi celular, normalmente zumbando con el parloteo familiar, aunque solo fuera para regañarme o excluirme,
Permaneció callado. Pero a medida que los días se estiraron en un ritmo más tranquilo, comencé a sentir un alivio frágil. Llené las horas con un trabajo que solo me pertenecía a mí. 2 veces por semana. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca pública de San Miguel, ordenando libros y ayudando a los mayores con las computadoras. Era un trabajo humilde, constante, pero la gratitud en sus ojos me dio algo que mi familia me había negado: valor. Una tarde, una señora llamada Doña Carmen me apretó la mano después de que la ayudé a enviar un correo a su nieto. «No sé qué haría sin ti», dijo. Sus palabras me calentaron más que cualquier elogio familiar en años. En casa, dediqué más tiempo a mis rosas. Poda las ramas, mezclé tierra nueva e incluso empecé un cuaderno para seguir su crecimiento. Había algo reconfortante en sacar vida de la tierra, en recordarme que la belleza aún podía florecer, incluso cuando todo lo demás se marchitaba. Volví a mis acuarelas también. Durante semanas. Mis pinceles habían estado abandonados, pero ahora los levanté de nuevo. Pinté el río Lerma al amanecer, los contornos dentados de los árboles, las sombras que caían en los escalones de la iglesia al atardecer. Cada pintura era una pequeña recuperación de mi propia visión. Nadie interrumpía, nadie juzgaba, éramos solo yo. El papel y el color fluyendo de vuelta a mi vida. Aún así, el duelo me seguía como una sombra. Había momentos, tarde en la noche, cuando tomaba mi celular casi por instinto, esperando un mensaje de Jimena, algún retazo de reconciliación. Nunca llegaba. El silencio se volvía más pesado en esas horas, y me preguntaba si la había perdido para siempre. Remedios lo notó. Una noche, llegó con un plato de sus famosos pasteles de limón. «Estás mejor», dijo, viéndome cuidar las rosas, «pero no confundas la distancia con el fracaso. A veces, dar un paso atrás es lo más valiente que puedes hacer», asentí. Aunque parte de mí dolía por sus palabras, la distancia se sentía como supervivencia y rendición a la vez. Estaba orgullosa de los límites que empezaba a poner, pero cada paso lejos de Jimena era como caminar al borde de un precipicio, sin saber si el suelo resistiría. Más tarde esa noche, me senté en mi mesa con un nuevo boceto frente a mí. No era del río ni de las rosas, sino de una silla vacía. La pinté en tonos de gris suave. El asiento esperando, el fondo indefinido. Cuando terminé, la miré mucho tiempo. La silla era a la vez invitación y ausencia, consuelo y herida. Por primera vez, admití para mí misma que no podía forzar a Jimena a llenarla. Solo podía decidir si seguiría dejándola esperar o la pondría de nuevo en un rincón donde ya no tuviera poder sobre mí. Cuando dejé el pincel, un silencio extraño llenó el cuarto. No el silencio pesado de la exclusión, sino el tipo más suave que viene después de una tormenta. Cuando el aire es claro y quieto, fue entonces cuando me di cuenta, elegir la distancia no era lo mismo que ser empujada. Esta vez, la elección era mía. La idea llegó en silencio, como llegan algunas verdades, no como un trueno, sino como un susurro. Había estado dibujando hasta tarde, mi mesa llena de acuarelas a medio terminar, cuando el pensamiento llegó si no me daban un lugar en su mesa. Tal vez podía construir la mía propia. Saqué una hoja nueva y comencé a dibujar. No rosas esta vez, ni el río, o una silla vacía, sino una invitación. Líneas curvas formaron un borde de hierba y conchas, colores lavados en tonos de turquesa y arena. En la parte superior, escribí a mano las palabras: «Una noche junto al río». Mi mano tembló un poco mientras pintaba. Pero no era por tristeza esta vez, era por posibilidad. Imaginé una reunión donde nadie susurrara detrás de su copa, donde la risa no fuera forzada, donde cada persona en la mesa quisiera estar ahí, para cuando dejé el pincel.
El horizonte fuera de mi ventana comenzaba a teñirse con la luz de la mañana. Aún no tenía un plan concreto, ni fecha ni lugar, pero la semilla estaba plantada. Esa tarde, Remedios pasó por casa. Tenía una forma de saber cuándo mi soledad necesitaba suavizarse. Trajo un pastel de durazno, aún tibio del horno. Mientras nos sentábamos en el balcón, deslicé el boceto por la mesa. Ajustó sus lentes y lo estudió. Hermoso, murmuró, trazando las conchas pintadas con el dedo. «¿Estás tomando un nuevo cliente?». No dije. Mi voz más baja de lo que pretendía. «Este es para mí». Sus ojos se alzaron, agudos con comprensión. «Cuéntame». Exhalé, como si soltara una confesión. Sigo pensando. Si no puedo ser parte del día de Jimena, tal vez pueda hacer el mío. No una boda, claro, pero algo. Una cena junto al río. Una celebración que sea mía. Remedios se recostó en su silla, considerando. Luego sonrió, lenta y segura. «Mi prima Margarita tiene una casa en Valle de Bravo. Apenas la usa fuera del verano. Puedo preguntarle si nos la presta por un fin de semana». La miré, sorprendida. «¿De verdad harías eso?». «Claro que sí. Mereces un espacio que refleje quién eres, Amalia. No la versión que han pintado, sino la verdad». Su convicción me estabilizó de una manera que la mía no podía. Hablamos detalles hasta que el pastel se enfrió. ¿Cuántas personas cabrían? ¿Quiénes podrían ser invitados? Remedios mencionó nombres vecinos de la calle, amigos de la biblioteca, incluso algunas de sus antiguas colegas de enfermería. «Los que importan vendrán», dijo. «¿Y si no? Igual comeremos bien y veremos la corriente del río». Esa noche, volví a mi mesa y refiné el diseño. Añadí gaviotas pintadas volando en la parte superior y, al fondo, escribí una frase para reunirnos. Reír, recordar la alegría. Hice una pausa, el pincel suspendido, y me di cuenta de que mi corazón latía más rápido de lo que había latido en semanas. Ya no estaba pintando pérdida. Estaba pintando un futuro. Hice una lista de nombres, cada uno de una persona que había estado ahí para mí, de pequeñas maneras. Remedios, doña Carmen de la biblioteca, incluso Tomás del mercado de la esquina que siempre preguntaba por mi arte. La lista era más corta que la de invitados a la boda de Jimena, pero se sentía más llena, porque cada nombre tenía peso. Cuando me fui a la cama, el boceto descansaba en mi mesa, secándose bajo la luz de la lámpara. No era solo papel y tinta. Era una promesa a mí misma que aún tenía derecho a celebrar, a reunirme, a pertenecer. Y por primera vez desde las palabras de Jimena, «vas a arruinar su día», sentí algo más fuerte que el duelo moviéndose dentro de mí. Sentí el comienzo de mi propio día, esperando a ser creado. Las invitaciones aún se secaban en mi mesa cuando sonó el teléfono. Dudé antes de contestar. Un presentimiento advirtiéndome. El nombre de Jimena brillaba en la pantalla. Mamá empezó. Su voz cortante. «Escuché algo hoy. La prima de Remedios mencionó que estás planeando un evento». Apreté el teléfono con más fuerza. «Sí, una cena pequeña junto al río. Solo amigos». Una pausa. Luego una respiración aguda. ¿El 15 de mayo? Me quedé helada. Sí. Porque su tono se volvió frío. Ensayado. Porque ese es el día de la boda ahora. Cambiamos la fecha. Nadie te lo dijo. El aire en la cocina se adelgazó, como si las paredes se hubieran acercado. La boda iba a ser en junio. Lo era, dijo. Pero los padres de Esteban solo podían volver de Europa en mayo. Tuvimos que ajustar. No es personal. No es personal. La frase se había convertido en su arma. Jimena, dije lentamente. Cambiaste la fecha de tu boda al mismo día que planeé algo mío. ¿Y me dices que es coincidencia? Su silencio fue más ruidoso que una negación. Luego la gente dice que parece que estás compitiendo conmigo. Las palabras dolieron.
aunque las esperaba. Competir, Jimena. Nunca quise competir contigo. Quise celebrar lo que me queda, ya que dejaste claro que no soy bienvenida en lo tuyo. Su voz se tensó. ¿No ves lo egoísta que es esto? Hacer una reunión el mismo día que la boda de tu hija. ¿Qué pensará la gente? Casi me reí de lo absurdo. La gente ya piensa lo que le han dicho, que estoy celosa, inestable, una sombra en tu sol. No necesitarán mi cena para alimentar sus historias. Su voz subió, bordes filosos cortando la línea. Cancélalo. Por favor, por una vez, no hagas esto sobre ti. Presioné una mano en la encimera, sintiendo el granito frío estabilizarme. Esto no es sobre mí. Es sobre las personas que han estado a mi lado cuando otros se alejaron. Es sobre recuperar la alegría. Si no puedes entender eso, entonces tal vez el problema no soy yo. Por un largo momento, solo hubo respiración al otro lado, la suya rápida y enojada. La mía lenta y deliberada. Finalmente, habló, más baja pero no menos punzante. Si sigues con esto, mamá, no esperes volver a saber de mí. El ultimátum cayó pesado, pero, extrañamente, no me aplastó. En cambio, sentí una calma que no había conocido en semanas. Espero que un día veas que mi cena junto al río no disminuye tu matrimonio. Pero no cancelaré, no esta vez. Su jadeo fue pequeño, pero agudo. Entonces has hecho tu elección. La línea se cortó. Bajé el teléfono, mirando la pantalla en blanco. Durante años, me había doblegado al silencio para mantener la paz en fiestas, discusiones, incluso sus comentarios cortantes sobre mi duelo. Pero esta vez, la paz venía con un precio que ya no podía pagar, borrar la poca alegría que me quedaba. Por la ventana de la cocina, vi mis rosas floreciendo en la luz que se desvanecía. Sus pétalos, delicados pero desafiantes, se alzaban hacia el sol sin disculpas. Pensé en Remedios, en doña Carmen en la biblioteca, en la pequeña mano de Sofía en la mía. Esas eran las personas que me veían sin reescribirme. Por primera vez, entendí la diferencia entre rendirse y decidirse. Y mientras el cielo se tornaba rosa polvoso, elegí decidirme. La mañana después del ultimátum de Jimena, esperaba sentirme destrozada. En cambio, desperté con el canto de los pájaros afuera y el leve aroma de las rosas entrando por mi ventana abierta. Mi pecho aún dolía, pero el dolor cargaba algo más firme de bajo resolución. Para la media tarde, Remedios estaba en mi puerta, brazos llenos de listas. Si vamos a hacer esta reunión junto al río, la haremos bien, anunció. Entrando a mi cocina como si fuera suya, hablé con Margarita a su casa en Valle de Bravo. Es nuestra por el fin de semana. Ahora necesitamos flores, comida, música y alguien que tome fotos. La miré. Abrumada. Remedios. Solo imaginé una cena sencilla. Tonterías, dijo, golpeando su lista contra la encimera. No se trata de exagerar. Se trata de intención. Deja que la gente te vea como eres, no como el retrato que Clara ha estado vendiendo. La palabra retrato me hizo sonreír. A pesar de mí misma. En días se formó un pequeño ejército. Tomás, que lleva la tiendita de la esquina, ofreció proveer vino a precio de costo. Doña Carmen de la biblioteca dijo que prepararía su famosa ensalada de camarones. Incluso los Mendoza, que suelen mantenerse apartados, mandaron decir que traerían pan fresco de su panadería. Una noche, mientras planeábamos en mi balcón, Remedios se acercó y susurró. «¿Ves? Esta gente no está aquí porque compartan tu sangre. Están aquí porque han visto tu valor todo este tiempo». Sus palabras se alojaron en mi pecho, tiernas y afiladas. El apoyo no paró ahí. La sobrina de Remedios, Raquel, una joven fotógrafa que apenas comenzaba su negocio,
Se ofreció a capturar la noche. Sería un honor, dijo cuando nos conocimos. Era alta, con cabello revuelto por el viento y la costumbre de ajustar nerviosamente la correa de su cámara entre los dedos. La mayoría de las bodas son rígidas, posadas. Pero esto se siente vivo. La estudié, reconociendo en sus ojos el mismo hambre callado que yo cargaba cuando tomé un pincel por primera vez. Entonces, captúralo así, le dije, como algo vivo. Mientras más planeábamos, más se transformaba mi casa. Bocetos de arreglos de mesa cubrían mi comedor. Ramos de flores silvestres llegaron temprano de vecinos probando arreglos. Incluso las viejas amigas enfermeras de Remedios ofrecieron sillas plegables y manteles. Cada día, alguien nuevo tocaría mi puerta. No con chismes o lástima, sino con manos listas para ayudar. Una noche, Tomás pasó con una caja de botellas de vino. Las puso con cuidado en la encimera y dijo: ¿sabes? Mi madre siempre decía que la familia es solo una palabra. Las acciones son lo que cuenta. Se fue antes de que pudiera responder. Pero sus palabras se quedaron conmigo mucho después. Esa noche, me senté en mi mesa rodeada de bocetos y notas, la luz de la lámpara derramándose sobre el papel. Por primera vez desde el rechazo de Jimena, no me sentí como una madre abandonada. Me sentí como una mujer construyendo algo con sus propias manos, rodeada de gente que quería verme erguida. Toqué la esquina de una de las invitaciones, sus gaviotas pintadas congeladas en pleno vuelo. La ironía me golpeó. Había pasado tantos años doblegándome para encajar en la versión de familia de Jimena, solo para descubrir que ya tenía una más pequeña, tal vez, pero más fuerte, cosida por elección, no por obligación. Cuando Remedios se fue esa noche, apretó mi hombro. Pueden intentar borrarte, Amalia, pero mira alrededor. Has sido escrita en vidas que importan. Sus palabras se asentaron profundas, tan firmes como la corriente del río. Y mientras ordenaba los bocetos, pensé tal vez la familia no era sobre sangre en absoluto. Tal vez era sobre quién se quedaba cuando llegaba la tormenta. Era un martes por la mañana cuando llegó el golpe, firme y deliberado. Abrí la puerta y encontré a Jimena parada ahí, con Esteban justo detrás. Mi exesposo había envejecido en los 10 años desde nuestro divorcio, el cabello plateado, el cuerpo más suave, pero su expresión cargaba la misma desaprobación reservada que recordaba demasiado bien. «Mamá, ¿podemos entrar?» La voz de Jimena era tensa, sus ojos pasando por encima de mí hacia la casa, como buscando evidencia. Me hice a un lado. Se acomodaron rígidamente en el sofá, Esteban juntando las manos, Jimena cruzando las piernas con la precisión de alguien preparándose para la batalla. «Hemos oído de tus planes», empezó Esteban. Su tono era mesurado, pero la advertencia debajo era clara. La casa, las invitaciones, no es apropiado. «Amalia», Jimena se inclinó hacia adelante. «Estás organizando algo el mismo día que mi boda. La gente dice que parece que intentas competir». Me senté frente a ellos, poniendo mi cuaderno de bocetos en la mesa de centro. Una calma se extendió por mí. No la frágil que solía forzar en las cenas familiares, sino algo más firme. No se trata de competir, se trata de crear alegría donde me la han negado. La mandíbula de Jimena se tensó. «Cancélalo, por favor. Si me quieres, lo cancelarás». Abrí el cuaderno, pasando las páginas despacio. Invitaciones en acuarela de turquesa y arena. Arreglos de mesa bordeados de hierba. Menús pintados a mano. «¿Ves esto?» Mi voz era baja pero firme. «Esto es mío. No es tuyo para aprobar o borrar. He puesto mi alma en esto. Y no lo cancelaré». Esteban se movió incómodo, pero los ojos de Jimena brillaron.
Estás eligiendo esto sobre mí, sobre tu propia hija. La miré. La niña a la que una vez llevé a la escuela con una lonchera en la mano. La mujer que ahora me veía como una intrusa. No dije, estoy eligiendo no borrarme más. Si mi alegría amenaza tu día, entonces tal vez el problema no es mío. El silencio tras mis palabras fue pesado. Jimena parecía querer hablar, pero no encontraba las palabras. Esteban se puso de pie, aclarando la garganta. Hemos dicho lo que vinimos a decir. Espero que lo reconsideres. Se dirigieron a la puerta. Los seguí, sin apresurarme, sin disculparme. Al abrirla para ellos, Jimena miró atrás, su rostro atrapado entre enojo y algo más suave, pero no dijo nada. Cuando la puerta se cerró con un clic, me apoyé en ella, mis manos firmes. Por primera vez en meses. Sentí que la balanza se inclinaba. Habían venido a disminuirme, a forzar mi silencio. En cambio, había reclamado mi voz. Susurré en el cuarto silencioso. No como súplica, sino como voto. No cancelaré mi alegría. La casa estaba casi lista. Remedios llegó temprano con manteles, y Raquel ajustaba su cámara cerca de la ventana. Probando la luz, el aroma a sal flotaba por las puertas abiertas, mezclándose con el pan de romero enfriándose en la encimera. Por toda la belleza y a mi alrededor. La tensión aún apretaba mis costillas como una banda. Mañana era el día. Esa tarde, mientras Remedios arreglaba flores silvestres en frascos, mi celular vibró con un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me empujó a contestar. Abuela. Era la voz de Sofía. Pequeña pero decidida. Mi aliento se detuvo. Sofía, ¿cómo conseguiste este número? Tomé la tableta de mamá. Susurró. Quería decirte, no entiendo por qué dicen que no vas a venir. No eres mala. Abuela, aplaudes por mí en todo. Ojalá vinieras mañana. Me senté con fuerza en la silla más cercana. El cuarto borroso. Oh, pequeña, dije suavemente. También quisiera estar ahí. Pero no es mi elección. Hubo un murmullo en la línea. Luego sus palabras apresuradas. No le digas a mamá que llamé. Por favor. Pero quería que supieras que te quiero. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Sostuve el celular contra mi pecho, la calidez de su voz aún resonando dentro de mí. Poco después, llegó otro mensaje, esta vez de mi prima Rosario, con quien no hablaba en años. Amalia, algo no me cuadra. Clara dice que te negaste a asistir, pero otros oyeron que no te invitaron. ¿Cuál es la verdad? Miré el texto, mis dedos temblando. Durante meses, la versión de mí que la familia pintaba se había extendido sin control. Pero ahora se formaban grietas. La duda se filtraba. Respondí lentamente. Nunca me invitaron. Tengo pruebas. Luego dejé el celular, sin querer explicar más, sin querer rogar por creencia, que cuestionaran, que se preguntaran. Remedios notó mi silencio y preguntó. ¿Todo bien? Asentí, aunque las lágrimas empañaron mis ojos. Por primera vez, creo que alguien en esa familia empieza a ver la verdad. Me apretó la mano, su agarre fuerte y seguro. Era solo cuestión de tiempo. Las mentiras no duran para siempre. Esa noche, mientras el sol se hundía, pintando el río de luz cobriza, me paré en el balcón de la casa. Los invitados llegarían mañana, amigos, vecinos, la gente que había elegido estar a mi lado. Pero esa noche me permití sentir el movimiento de algo más. No reconciliación. No aún. Pero la frágil posibilidad de ella. La mañana de la reunión amaneció clara y brillante. El tipo de día primaveral que San Miguel parece guardar en secreto hasta que importa. El aire cargaba una dulzura salada. La corriente suave contra la orilla. Llegué a la casa de Margarita temprano. El dobladillo de mi vestido de lino rozando el césped húmedo
por el rocío mientras Remedios y yo poníamos los últimos toques a las mesas. La casa estaba en un risco alto, su amplio porche mirando la extensión del lago de Valle de Bravo. Largas mesas se extendían bajo el cielo abierto, cubiertas con manteles pálidos que Remedios había planchado ella misma, frascos de flores silvestres, encaje de reina, margaritas amarillas, ramitas de romero estaban en el centro, su fragancia mezclándose con la brisa del lago. Por una vez, no pensaba en quién no venía, pensaba en las sillas que habíamos llenado. Para la media tarde, los invitados comenzaron a llegar. Doña Carmen de la biblioteca me abrazó tan fuerte que casi pierdo el equilibrio. No me lo habría perdido, dijo, sus ojos brillantes. Tomás trajo cajas de vino e insistió en servirme la primera copa. Incluso los Mendoza trajeron canastas de pan, riendo mientras las ponían junto a la ensalada de camarones, cuando Raquel, la sobrina de Remedios, levantó su cámara. No posó a nadie. Capturó los momentos reales doña Carmen limpiando sus lentes, Remedios arreglando servilletas, un niño pequeño persiguiendo gaviotas por la arena. El clic de su obturador era suave, reverente, como si entendiera que esto era más que una cena, era una recuperación. La música flotaba desde la guitarra de un vecino, las notas mezclándose con el ritmo de las olas. La risa subía y bajaba por las mesas, fácil y sin esfuerzo. Miré alrededor y me di cuenta de que mis hombros se habían relajado. La tensión que cargué por meses, disolviéndose como niebla. Al atardecer, el cielo se encendió en coral y oro, el lago reflejándolo en un brillo tembloroso. Alguien golpeó una copa para pedir silencio, y Tomás, sonrojado por el vino, alzó la voz. Por Amalia dijo, por mostrarnos que la familia no es quien te reclama, es quien se presenta. Las palabras resonaron entre la multitud, seguidas de vítores, copas alzadas. El calor me picó los ojos y dejé caer las lágrimas. Ya no eran las lágrimas amargas de la exclusión, sino la liberación de ser vista. Remedios tomó mi mano, su palma cálida contra la mía. Mira lo que construiste, susurró. Negué con la cabeza. No construí, descubrí. Siempre estuvo aquí. Raquel tomó una foto entonces, las dos en la mesa. Manos unidas, rostros iluminados por el último destello del atardecer. Cuando me la mostró después, apenas me reconocí. No era la mujer encorvada, disminuida que había sido, sino alguien erguida, con los ojos encendidos. Cuando cayó la oscuridad, se encendieron faroles a lo largo del porche. El brillo suavizaba cada rostro, convirtiendo la casa en un refugio. Los platos se vaciaron, las botellas de vino se adelgazaron, pero la risa nunca se desvaneció. Caminé entre las mesas, tocando hombros, aceptando abrazos, maravillándome de cómo un círculo tan pequeño podía sentirse más grande que nada que hubiera conocido en años. Cuando la última canción se desvaneció y la corriente se acercó más, me quedé sola al borde del risco. El lago se extendía ante mí, infinito y perdonador. Durante tanto tiempo pensé que la vindicación vendría con confrontación con probar mi inocencia, forzarlos a admitir su crueldad. Pero esa noche me enseñó algo más. La vindicación podía ser paz. La vindicación podía ser alegría. Detrás de mí, las voces de mi familia elegida volvieron hasta alzarse en risas. Llevadas por la noche, cerré los ojos, el aire salado en mi rostro, y me permití creer esto era victoria suficiente. Pensé que la reunión se desvanecería silenciosamente en la memoria nuestro pequeño círculo de unas 30 almas, calentadas por vino y brisa del lago, grabadas en nuestros corazones, pero invisibles para el mundo más amplio. Pero Raquel, la sobrina de Remedios, tenía otros planes. Se había movido como sombra toda la noche, la cámara haciendo clic suavemente,
capturando los momentos sin pulir. No las filas ordenadas de sillas o sonrisas posadas que había visto en tantas bodas, sino a Sofía persiguiendo una gaviota, a doña Carmen riendo hasta que le temblaban los hombros, a Remedios y a mí, tomándonos de las manos mientras el sol se hundía en el lago. No me di cuenta de lo que estaba creando hasta una semana después, cuando tocó a mi puerta con su laptop. Amalia dijo, casi vibrando de emoción, «Tienes que ver esto. En la pantalla». Sus fotos brillaban faroles encendidos contra un cielo violeta. Platos de comida casi lamidos. La alegría de rostros sin guardia. Pero no eran solo las imágenes. Raquel las había publicado en su página de fotografía, con un pie de foto, autenticidad, sobre extravagancia. Una celebración de amor y amistad junto al río. Para cuando me lo mostró, la publicación ya había sido compartida cientos de veces. Para la mañana. Eran miles. Los blogs de diseño la recogieron primero. Un titular decía, «La simplicidad roba el espectáculo en Valle de Bravo». Otro, «Cómo una cena junto al río redefinió la celebración». Pronto, una revista de bodas me escribió directamente, preguntando si podían destacar la historia, un antídoto refrescante. Lo llamaron a los espectáculos de hoteles de 500.000 pesos que inundan nuestro correo. Me senté en mi mesa de la cocina, la pantalla brillando, leyendo sus palabras una y otra vez. Refrescante, redefiniendo. No me describían como complicada, celosa o inestable. Me describían como algo digno de emular. Remedios llegó esa tarde con una sonrisa tan amplia como el lago. Tiró una copia del periódico de San Miguel en mi mesa, en la página de estilo de vida. Bajo el titular «Alegría junto al río», había un reportaje con las fotos de Raquel. En una, estaba al frente de la mesa. Copa de vino alzada, mis hombros relajados, mi rostro abierto. Por una vez, parecía la mujer que recordaba ser antes de que el duelo y el rechazo me pesaran. «Te lo dije», dijo Remedios, apretando mi hombro. «La verdad tiene una forma de brillar. Sin importar cuántas sombras intenten arrojarle encima». Los mensajes comenzaron a llegar poco después. No de Jimena, no de Clara, sino de desconocidos. Mujeres que habían sido excluidas de los hitos de sus propias familias. Hombres que habían elegido celebrar segundas bodas en silencio. Jóvenes diciendo que querían que sus bodas fueran como la mía, pequeñas. Sinceras, vivas. Una escribió gracias por mostrar que el amor no necesita ser montado. Me diste valor para planear la mía diferente. Leí esas palabras hasta tarde en la noche, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Durante meses, mi propia sangre había dicho al mundo que era celosa, dramática, no apta para celebrar. Y aquí estaban desconocidos insistiendo en que era un ejemplo. Raquel me texteó 2 días después. «Tu publicación pasó los 50.000 likes para el fin de semana. Eran 80.000. Intenté mantener mi vida ordinaria, rosas que cuidar, libros que ordenar en la biblioteca, pero la corriente había cambiado. Un editor de Estilo México llamó para preguntarme si escribiría un artículo sobre reuniones significativas. Una dueña de una cafetería en el centro quería colgar una de mis acuarelas en su local. Tras leer sobre mi historia, incluso Tomás, tímido con sus palabras, bromeó cuando compré leche. «Mejor pido tu autógrafo ahora antes de que te hagas famosa». Me reí. Pero bajo eso corría una corriente de algo más profundo, vindicación. No la nacida de la venganza, sino la nacida de la verdad, encontrando finalmente una audiencia. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, revisé los comentarios una vez más. Rostros que nunca había visto. Nombres que no conocía, todos levantándome. Y por primera vez en mucho tiempo,
Dejé que sus voces importaran más que las que habían intentado tanto silenciarme. El toque llegó un sábado por la mañana húmedo. 3 semanas después de que el artículo en Estilo México se publicara, estaba en la cocina, cortando duraznos para un pastel, cuando el sonido me sobresaltó. No era el toque alegre y rápido de Remedios ni el golpecito tímido de Tomás. Este era más lento, deliberado. Al abrir la puerta, Jimena estaba ahí. Se veía diferente, cansada de una manera que el maquillaje no podía cubrir. Su cabello estaba recogido demasiado apretado, sus hombros rígidos bajo una blusa azul pálida. Por un momento, Ninguni habló. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente. Me hice a un lado, señalando hacia la cocina. Eligió la silla frente a la mía en la mesa, la misma donde Esteban se sentó semanas antes. El silencio entre nosotras era espeso, pero no explosivo, como la pausa antes de que una tormenta decida si estallará o pasará de largo. Vi el artículo empezó, sus dedos torciendo la correa de su bolso. Y las fotos, todos hablan de eso. Hasta en el banco. ¿Sabes cómo es eso? Tener la cena de mi madre esparcida por internet mientras trato de planear mi boda. Crucé las manos en mi regazo. No estaba pensada para internet. Raquel compartió las fotos. Tomó vida propia. Su mandíbula se tensó. Podrías haberlo detenido. Negué con la cabeza. No. Jimena, eso nunca fue mío para detener. Y esto señalé la pila de revistas aún en la encimera. Abiertas en el reportaje nunca fue sobre ti. Sus ojos brillaron. ¿Cómo puedes decir eso? La gente piensa que me opacaste a propósito, que querías vengarte. La miré, firme. Jimena, durante meses me retorcí preguntándome cómo me convertí en la villana de tu historia. Me rogué a mí misma creer que había un error. Pero no lo había. Tú elegiste borrarme. Yo elegí encontrar otra forma de celebrar. Eso es todo. Abrió la boca, pero seguí antes de que pudiera interrumpir. Mi voz se mantuvo calma. Pareja. No te quité nada. No competí. Creé algo que me pertenecía. Si el mundo lo notó, eso no significa que intentara robar tu luz. Significa que finalmente dejé de pararme en las sombras donde me empujaste. Sus manos se detuvieron en su regazo. Por primera vez. Vi algo titilar en su expresión incertidumbre. Tal vez incluso duda. Haces que suene tan simple. Susurró. Es simple, respondí suavemente. Difícil, pero simple. Esto nunca fue sobre ti. Fue sobre mí eligiendo existir sin disculparme. Por un largo rato. El único sonido fue el zumbido del refrigerador y el leve canto de los grillos fuera de la ventana. Jimena miró la mesa. Sus labios apretados. Podía ver las palabras formándose, deshaciéndose, nunca saliendo del todo. Finalmente, se puso de pie. No sé qué hacer con esto, admitió. Contigo. Me levanté también, estabilizándome con el respaldo de la silla. Entonces tómate tu tiempo. No voy a ninguna parte. Pero no me encogeré más solo para encajar en el espacio que me permites. Sus ojos brillaron, pero parpadeó rápido para alejarlo. Sin otra palabra, levantó su bolso y caminó hacia la puerta. La seguí. La abrí para ella. Y esta vez el clic al cerrarse no se sintió ni final ni devastador. Se sintió honesto. Volví a los duraznos esperando en la encimera. Su dulzura llenando la cocina. Por primera vez, el silencio en la casa se sintió mío, no impuesto. No pesado. Solo mío. Para diciembre. La casa en Valle de Bravo se había convertido en más que un espacio prestado. Era un lugar cargado de memoria. La corriente parecía darme la bienvenida cada vez que volvía. Firme y perdonadora, como si el lago mismo supiera que había elegido este terreno para reconstruir mi vida. La Nochebuena llegó con un frío suave en el aire, del tipo que hace que la luz de las velas
brille más cálida y el pan sepa más dulce. Remedios insistió en que hiciéramos la cena en la casa, y acepté sin dudar. La larga mesa estaba vestida con un mantel verde oscuro, puesta con vajilla dispareja donada por vecinos que querían ayudar. Faroles bordeaban los alféizares, su luz parpadeando contra el cristal, mientras un pequeño árbol estaba cerca de la chimenea, decorado con conchas y listones. En la repisa sobre la chimenea puse una foto de Gabriel, mi difunto esposo. Se veía imposiblemente joven en ella, su brazo rodeándome en nuestro día de boda, ambos riendo por algo que el fotógrafo nunca captó. Toqué el marco por un momento, una promesa silenciosa a él de que seguía llevando adelante lo que construimos: amor, respeto, dignidad. Los invitados llegaron en ráfagas de risas y aroma a guisos. Remedios vino primero, brazos llenos de pasteles y mejillas rojas por el frío. Detrás, doña Carmen con una canasta de galletas, Tomás balanceando botellas de vino en cada mano, y Raquel con su cámara colgada al hombro, lista para capturar otra noche de alegría sin pulir. Lo que más me sorprendió fueron las llegadas más calladas. Mi prima Rosario, no la fotógrafa, sino la de mi madre, entró tímidamente, sosteniendo una lata de dulce de leche. Había texteado semanas antes, preguntando si podía solo ver. Esa noche se unió al círculo sin alarde, como si los años de silencio finalmente se hubieran roto. Más tarde, la puerta se abrió de nuevo y entró Sofía, mi nieta, abrazando un flor de Nochebuena casi tan grande como ella. Esteban se quedó en el fondo, inseguro, pero me asintió de una manera que no llevaba hostilidad, solo cansancio. Jimena no vino, aunque su ausencia ya no se sentía como un cuchillo, se sentía como un espacio esperando, si alguna vez decidía cruzarlo. Nos reunimos alrededor de la mesa, unas 20 personas apretadas, las manos rozándose al pasar los platos. No había cabecera, no había jerarquía, solo un círculo de calidez. Remedios insistió en un brindis. Levantó su copa, su voz segura y brillante. Por Amalia, dijo. Por enseñarnos a todos que el respeto no se debe. Por sangre se gana, por cómo nos presentamos unos por otros. Un coro de copas chocó, y el calor subió a mis mejillas. No protesté. No me disminuí. Simplemente levanté mi propia copa y dejé que la verdad de sus palabras se asentara en mí. La cena se desplegó en capas, pan roto y compartido. Vino servido. Risas derramándose como música. Doña Carmen contó una historia sobre el festival navideño de su nieto. Raquel pasó su cámara para mostrar las primeras fotos y Sofía se subió a mi regazo a mitad del postre, apoyando su cabeza en mi hombro como si nunca hubiera existido espacio entre nosotras. El cuarto olía a pino y canela, el aire zumbando con el tipo de paz que no es ruidosa pero profunda. En un momento, miré alrededor y vi la foto de Gabriel sobre la repisa, la luz de las velas parpadeando en su sonrisa. Por un latido, sentí como si estuviera sentado entre nosotros, mirando, contento. Cuando los platos se recogieron y las últimas canciones se tararearon suavemente cerca del fuego, me paré en la ventana mirando el lago. Las olas rodaban, incansables, eternas, y pensé en lo lejos que había llegado desde esa mañana hace meses, cuando me senté sola en mi cocina, mirando fotos que probaban mi propia eliminación. Ahora, aquí estaba en una mesa llena, no de obligación o actuación, sino de respeto, con amor elegido, amor correspondido. La casa brillaba detrás de mí, las risas aún derramándose de sus paredes, mientras el lago mantenía su ritmo, tan firme como la respiración. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa.